Entonces, recuerden, demostrar por inducción fuerte que para todo n mayor o igual que 4 existe, n se puede expresar como combinación lineal de 2 y 5. Esa es la manera de decir esto. N se expresa como combinación lineal de 2 y 5. Y vamos a demostrarlo por inducción fuerte. Entonces yo les dije, la inducción fuerte hay un caso base o puede haber varios casos base. Entonces aquí el asunto es el siguiente. El que demostramos la semana pasada, no necesitamos sino la inducción simple, necesitamos el caso anterior, porque lo que hicimos la semana pasada fue decir, si yo tengo n expresado en billetes de 2 y billetes de 5, entonces tengo que tener, miro si tengo al menos un billete de 5 o no tengo ningún billete de 5. Pues si tengo algún billete de 5 y tengo que expresar k más 1, entonces ese billete de 5 más un 1 me da 6, quito ese billete de 5 y pongo 3 billetes de 2 y se acabó. Y si no tengo ningún billete de 5, entonces tenía que tener mínimo 2 billetes de 2 porque era para n mayor o igual que 4. Y esos 2 billetes de 2 más un 1 me daría 5, lo cambio por un billete de 5 y ahí tengo mis billetes de 2 y mis billetes de 5. Entonces la semana pasada lo que hicimos fue demostrar que si yo tenía K dólares o K pesos expresados en billetes de 2 y de 5, ¿cómo hacía para expresar K más 1 en billetes de 2 y de 5? Suponiendo, y dijimos, hay dos casos, o hay billetes de 5 o no hay billetes de 5, y en esos dos casos dijimos cómo hacer. Hoy, por esa inducción fuerte, vamos a tratar de hacer diferente. No vamos a decir cómo hacerlo a partir del K, cómo hacer K más 1 a partir de K, sino cómo puedo hacer K más 1 a partir de los anteriores si yo ya tengo los anteriores. Entonces, les pregunto, digamos, eh, eh, vamos a mirar, esto es desde n igual a 4. Entonces, 4, ¿cómo se logra? 4 se logra con 2 billetes de 2, ¿cierto? Y ninguno de 5. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Eh, Ahora, el 5, ¿cómo se logra? Con billetes de 2 y de 5. Pues digamos que la fácil es ningún billete de 2 y un billete de 5. ¿Cierto? Y ahí tengo 5. Entonces ya tengo el 4 y el 5 con billetes de 2 y de 5. Y yo no hice el 5 en función del 4, sino que pues si tengo un billete de 5, pues ese da el 5, y si tengo dos billetes de 2, ese me da el 4. Ahora, el 6, ¿cómo lo podría hacer en función de los anteriores o de algún anterior? Entonces, fíjense que el 6 es igual al 4 más 2. Y el 4 yo ya lo sé hacer con billetes de 2 y de 5, porque aquí está. Y como es más 2, pues simplemente es ponerle un billete de 2 más. O sea que el 4 yo puedo coger el resultado de 4, que era este, y ponerle un billete de 2 más. O sea, serían 2, 3, y eso me dio 6. ¿Qué pasa con el 7? El 7 lo puedo hacer a partir de quién? Pues el 7 podría ser el 5 más un billete de 2 más. O sea, puedo coger la solución de 5 y meterle un billete de 2 más. Y eso me da 7. Entonces, fíjense que yo puedo hacer 1 a partir de, no del anterior, sino del que está 2 antes. Este a partir del que está 2 antes. ¿Cómo podría ser el 8? El 8 lo puedo hacer a partir del 6. El 8 es 6 más 2. O sea que puedo coger la solución del 6 y ponerle un billete de 2 más. Eso me tiene que dar 8. Y el 9, pues lo puedo hacer a partir del 7, ¿cierto? 7 más 2. Y entonces la solución del 7 es 1 de 2 y 1 de 5. Entonces la solución del 9 sería 1 más de 2, 2 de 2 y 1 de 5. Y así puedo continuar. O sea que realmente para poder hacer la solución a un número necesito
Digamos que este fuera el K, necesito el K menos 2. O si este fuera el K más 1, necesito el K menos 1, necesito 2 antes. O sea, necesito demostrar que yo puedo resolver el K más 1 a partir del K menos 1. Y ese, como yo no lo tengo por simple, necesito usar inducción fuerte, ¿cierto? Y en ese caso habría dos casos base, que sería el caso 4 y el caso 5, porque el caso 4 y el caso 5, el caso 4 y el caso 5 los necesito armados para que el 6 tenga de quién hacerlo, el 7 tenga de quién hacerlo, el 8 y así sucesivamente. Si yo solo probara P de 4, entonces P de 5 no me serviría porque, si no he probado P de 5, entonces no me sirve. O sea, si yo solo usara el 4, podría, por decir algo, usar el 2 y decir, no, pues P de 2 es cierto, por un billete de 2. Y después decir que de ahí en adelante le resto 2, pero el 3 no se puede lograr con billetes de 2 y de 5. Pero con este argumento yo podría creer que lo demostré, porque después de caso base 2, dije, si tengo el caso base K más 1, entonces construyo el K más 1 a partir del K menos 1. Pero resulta que no he probado el caso 3. Necesito dos casos anteriores. Entonces necesito, como hay dos casos anteriores, necesito dos casos base, el 4 y el 5. Si necesitara hasta tres casos anteriores, necesitaría tres casos base. Si necesitara cuatro casos anteriores, necesitaría cuatro casos base. Por ejemplo, esta es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, la voy a hacer aquí arriba, es pensar en que lo que estoy haciendo con los billetes de 2, que es coger este y decir este es 4 más 2, y entonces cojo la solución de 4 y le sumo 2, lo hago con billetes de 5, es decir, que cojo la solución 5 antes y le sumo 5. Pero si tengo que coger la solución 5 antes, entonces necesito tener 5 casos. El caso 4, que sería dos billetes de 2 y ninguno de 5. El caso 5, que sería ningún billete de 2 y un billete de 5. Necesitaría el caso 6. Si me devuelvo 5, 6 menos 5 daría 1 y no tengo el caso 1. Entonces no me sirve, necesito hacer el caso 6. El caso 6 sería igual por ejemplo, a 3 de 2 y ninguno de 5. El caso 7 sería igual a 1 de 2 y 1 de 5. Y el caso 8 sería igual, 8 menos 5 daría 3, no está el 3 ahí, entonces lo tengo que hacer, sería igual a 4 de 2 y ninguno de 5. Y ahora el caso 9, si lo puedo volver, el caso 9 puede ser el caso 4 más 5, porque voy a usar el billete. Entonces, como hice el 4, como hice el 4 así, más un billete de 5. ¿Sí? Y el caso 10, ¿cómo sería? El caso 10 sería como hice el 5 más un billete de 5. ¿Y cómo hice el 5? El 5 lo hice con 0 de 2 más 1 de 5. Y entonces ahora necesito 0 de 2, 1 de 5 más 2 de 5. ¿Y cómo hago el 11? El 11 lo hago con el 6 más 5. Y así sucesivamente empiezo a hacer todos con 5. Y entonces me queda, ¿cómo hice el 6? Con 3 de 2 más 0 de 5. Entonces el 11 lo hago con 3 de 2 más 1 de 5. Y así sucesivamente sigo haciendo. Entonces, en este caso, si lo voy a hacer así, necesito 5 casos base. El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y a partir de allí, digo que el caso siguiente lo construyo a partir de 5 casos anteriores y le agrego un billete de 5. Y entonces tendría que tener 5 casos base. Entonces, cuando uso inducción fuerte, el número de casos base es bueno revisarlo porque depende de qué necesito yo de los anteriores para poder demostrar.
Entonces, ahora sí volvamos al ejercicio que hay aquí, que yo creo que van a poder responder muy bien, y es, eh, diga de todos estos, ¿cuáles serían los casos bases para probar? Entonces, ya llevo 8 respuestas, pero yo creo que los que no han respondido ya podrían responder cuáles serían los casos base para probar. eh, pero entonces, este obviamente es el esquema con jugar con el billete de $2, no jugar con el billete de $5, que es más rápido en todo caso, obviamente. Ujú. Llevo 10, 10. Bien, aquí hay unos que podemos descartar muy fácil. P de cero porque finalmente la propiedad es para n mayor o igual que 4, luego P de cero nunca habrá que probarse. Pero aquí hay dos que empiezan por P de cero. El de arriba está bien enunciado, pero pues no hay que probarlo. Y el de abajo está mal enunciado porque aquí dice 4 y se supone que la combinación ideal debe dar el número que tengo aquí. Entonces el E y el B están mal, el 4 el 5 están bien, y el 6 está bien enunciado, pero para el caso que les mostré aquí, de aquí abajo, solo necesito como casos base el 4 y el 5. No se necesita el 6, que fueron los que ustedes más escogieron, pero si escogieron el 6 hubiera podido ser un caso base, pero si, de hecho, podría ser un caso base si voy a usar el de 5, pero entonces me faltaría el 7 y el 8. O sea, entiendo si escribieron el D, por qué lo escribieron. Siguiente pregunta, dice aquí entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? ¿Cuáles de estas cuatro es las que tengo que demostrar? Eh, ¿Cuál de estas cuatro es la que debo demostrar una vez yo he demostrado los casos base? ¿Sí? Aquí es importante revisar el esquema de inducción fuerte, ¿cierto? Porque aquí tenemos, siempre queremos llegar a PDK más uno y resulta que en lo que me están mostrando aquí no hay solo hay un PDK más uno, que es este de arriba, pero a partir de K. Y eso precisamente es lo que no nos funciona en este caso. Y los otros no dicen PDK más uno. Entonces, sino que este dice PDK más 2, este dice PDN, PDN más 2, PDN y PDN. Entonces hay que mirar aquí, es este n mayor o igual que 4 o este n mayor o igual que 6 que hay aquí. ¿Cuál de esos funciona? ¿Y cuál de esos está bien? Es decir, ¿qué es lo que tengo que demostrar?
Luego 9 respuestas. Y es unas dos más para ver. 11. Uy, ya. Entonces, mire, primero que todo, PDN implica PDN más uno. No, inducción fuerte no es precisamente empezar del anterior para probar el siguiente. Precisamente hemos dicho, la inducción fuerte necesita, para probar el siguiente, utilizar algunos anteriores, no solo el anterior. Particularmente en este ejercicio, como les mostré, necesitamos utilizar el que hay dos antes o el que hay cinco antes, cualquiera de esos. Y el que hay dos antes de n más 1 sería el n menos 1. Aquí debería decir p de n menos 1 y eso quedaría bien. El otro que contestaron mayoritariamente ustedes fue el B. Y el que aquí pusimos que era correcto fue el C. Sin embargo, yo creo que el B dice, quiero probar para n mayor o igual que 4 que P de n implica P de n más 2. O sea, voy a probar que P de 4 implica P de 6, P de 5 implica P de 7, todas esas cosas. Y aquí empieza con n mayor o igual que 6, o sea que P de 4 implica P de 6. O sea, yo creo que estas dos significan lo mismo, solo que aquí está señalada solo una como buena. Yo creo que los que contestaron la B o los que contestaron la C están acertados. Tengo que arreglar estas respuestas. La A sí está equivocada y la D no la contestó ninguno de ustedes. Luego, pero ojo con la A, que la A no sirve con inducción fuerte. ¿Qué decía aquí? Sí, esto está bien, pero igual yo creo que el que dice PDN implica PDN más 2 para n mayor o igual que 4 significa lo mismo que el B. Entonces yo creo que en esta respuesta sí hay, tengo que arreglar el Sócrates, las dos respuestas estarían equivocadas, estarían correctas. Y por último, eh, ¿cómo demostrarían, ya les mostré grosso modo, cómo demostrarían, cuáles serían los pasos para demostrar eh, que eh, que PDN implica PDN más 2 o que PDN menos 2 implica PDN. Que fue la que, o sea, en la anterior la que dijimos que estaba correcta era la de PDN menos 2 implica PDN, ¿cierto? Entonces es la que están tratando de demostrar aquí. O sea, si yo quiero demostrar, volver allá. Si yo quiero demostrar PDN a partir de PDN menos 2, o sea, aquí en el ejercicio anterior decía PDN menos 2 implica PDN para n mayor o igual que 6. Entonces quiere decir que arrancar PDN es demostrar que existen es una combinación lineal de 2 y de 5 que da n. Y como hipótesis de inducción tengo que existe una combinación lineal de 2 y 5 que da n menos 2. Entonces muy probablemente hay que arrancar de esa para llegar a que hay una combinación lineal. ¿Cómo hago para conseguir la nueva combinación lineal?
conseguir la de n-2 y ponerle un billete de 2 más, y esa me da la combinación lineal de n. Bueno, llevo nueve respuestas. Llevo 9 respuestas. Unita más, unita más. Eso. A, B, S, D. Miremos qué es A, B, S, D. A. Hay un H, hay una combinación lineal que da n-2. Perfecto. B. Entonces yo puedo hacer instanciación, es decir, si existen H1 y H2, ¿qué pasa? Entonces hay un H1 gorro y un H2 gorro, aquí lo llamé H1 y H2, tal que 2H1 más 5H2 da n-2. Bien. Luego podemos pasar, sumarle, ponerle un billete de 2 a ambos lados. Entonces si le sumo 2 a ambos lados, me queda el E, ¿cierto? Me queda más 2 al lado izquierdo y n-2 más 2 al lado derecho da n. Y entonces ya acabo de meter un billete de 2 más. Luego lo factorizo, este es el C, me queda un billete de 2 más y los mismos billetes de 5 da igual a n. Y entonces ahora puedo generalizar y decir que este es un H1 y este es un H2, entonces existe un H3 y un H2, tal que 2 por H3 más 5 por H2 da n. Luego acabo de demostrar, lo que quería demostrar era que n se podía escribir como combinación ideal de 2 y 5, suponiendo, por hipótesis de inducción, que n-2 lo puedo escribir como combinación ideal de 2 y 5. Y esa es la demostración, esa sería la demostración en este caso. Bueno, muchachos, como pudieron ver, demostrar por inducción es tal vez de todas las demostraciones que hemos hecho en clase, digamos, la que puede causar un poquito más de problemas, pero es una cuestión de práctica. Si ustedes practican, muchas demostraciones, eh, van a poder llegar a, un segundo, cómo practicar muchas demostraciones. Entonces, al, ustedes entran al campus virtual, al curso de matemáticas discretas, a los avisos, a, no fue a los avisos, fueron los mensajes, ¿cierto? A los mensajes, hay un mensaje que mandó el monitor, se llama Alejandro Caicedo, y ahí está el mensaje de Alejandro. Hay un mensaje que le mandó Alejandro Caicedo. Este fue el que yo les mandé anoche. A eso. Buscar un mensaje de Caicedo porque si no. Y él dice que él ya puso. ¿Sí? Bueno, ya no sé ni dónde estamos. Estoy aquí, Caicedo. El mensaje que envió el otro día fue que en este sitio, ahí a donde quería llegar, ya está el taller de inducción. Y el taller de inducción hay muchos ejercicios, mira, hay muchos ejercicios, muchos ejercicios para demostrar por inducción. Después hay unos ejercicios para demostrar por inducción fuerte, unos muy parecidos a estos, solamente que dice que es 8 se puede trazar como combinación lineal de 3 y 5,
y que 12 se puede expresar como combinación, que todo número se puede expresar como combinación lineal de 3 y 5, mayor o igual que 8, y que todo número mayor o igual que 12 se puede expresar como combinación lineal de 4 y 5. Son ejercicios muy parecidos a este, pero con otros combinaciones lineales para que los hagan y se ejerciten. Hay otro que tiene que ver con demostrar por inducción fuerte también, y hay uno ya después que tiene que ver con definiciones recursivas, que ya lo vamos a empezar la próxima clase. Entonces, mi recomendación es que comiencen a hacer talleres, que el taller los va a dar alguna destreza para hacer demostraciones. No sé si tienen alguna otra inquietud, son las 8:57.